Jueves 18 de noviembre, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa, nuestro paseo de cada mañana por los kioscos, por las portadas de los diarios que se editan en Córdoba, tanto en papel, Diario Córdoba, ABC El Día, como la prensa digital, como siempre. Jueves nos acompaña Alfonso Alba. Alfonso, bienvenido. Muchas gracias. Director, como saben, del diario digital Cordópolis. Bueno, la semana avanzando, como siempre ocurre, el fin de semana cada uno va un poco por su sitio. Vamos con este primer vistazo a las primeras planas. Empezamos, como es habitual, por El Decano, por el diario Córdoba, que dedica su titular a 4 columnas a la salud, a la sanidad. Andalucía, dice, plantea exigir pasaporte COVID en el ocio nocturno y en la sanidad y en más cosas, también en el deporte, por ejemplo. Avanzó ayer el consejero, que realmente no es una novedad porque ya en su día se intentó, el TSJ en aquel momento lo impidió y parece que ahora hay otra expectativa de cara a esa aplicación de este carnet de vacunación. La foto para al futuro se acerca, titula una actividad que se desarrollará allá en el Hotel Córdoba Center. Esa jornada de orientación universitaria o preuniversitaria para alumnos que van a afrontar su futuro inmediato de la universidad y no saben para dónde tirar. Otra foto pequeñita para Wole Soyinka, para el Nobel de Literatura que estuvo ayer en Cosmopoética. Diario ABC, la portada es un asunto que se escapa de nuestro ámbito local, como suele ser habitual. El PSOE se pliega, dice, a Esquerra Republicana y Podemos dinamita el legado de la transición. Bueno, mucha opinión en esta portada y foto para la bancada socialista del año 77, creo que es solo del 77. Titula, pide fotos de héroes a cómplices. El diario El Día. La foto es también para Soyinka, la foto de portada, con un entrecomillado, presionar es todo lo que puede hacer un escritor, y el titular, bueno, pues para una información de ámbito regional. Rechazo, dice, en Andalucía al pase de curso con asignaturas sin aprobar. Se refiere a directores de centros educativos que temen que la nueva ley desmotive al alumnado. También hay una foto para el rector, ahí la tienen. On Industry, que es una jornada que se presentó ayer, reunirá en Córdoba a 150 firmas punteras en transformación digital. Creo que tenemos también la portada de Cordópolis. La tenemos, habla también de salud en la portada. La incidencia vuelve a subir en casi todos los grandes municipios de Córdoba. La capital encabeza, saben que el Distrito Sanitario Córdoba es el que tiene una incidencia mayor de toda Andalucía. Hablan también de más asuntos, no sé si voy a leer de aquí. Piden que se investiguen unos disparos hechos en pleno sendero del Bejarano. Entrevista a Óscar Alzaga. Siempre he echado de menos que la transición se estudiase con rigor histórico. También Wole Soyinka, en la portada de Cordópolis, todas las culturas se roban unas a otras. Bueno, hay más información que vamos viendo. Entre ellas, por ejemplo, la foto del Córdoba. Saben que hoy se sortea esta tarde el emparejamiento de la primera ronda de la eliminatoria de Copa del Rey, a la que el Córdoba ha llegado por meterse en las semifinales de la Copa Federación. Semifinales no, la final, que jugará el próximo martes. Con semifinales era suficiente para entrar en este asunto. Bueno, pues vamos a empezar, Alfonso, si te parece, hablando de salud. Varios medios traían la portada de este tema. Ayer volvió a subir la incidencia. Ayer se decretó se notificó un brote en Cerro Muriano, que en principio es cortito, 8 personas, pero claro, también allí ocurre como con la prisión, muchísimo contacto, muchísimas personas, mucha actividad junta y, bueno, pues un nuevo factor de riesgo que tenemos encima de las cabezas. Bueno, en la prisión empezaron por 3 y van casi por 300. O sea, allí se han multiplicado de una manera exponencial y yo creo que porque tampoco se tomaron las medidas adecuadas. En Cerro Muriano está un poco por ver también las medidas, si se ha detectado a tiempo el contagio, si ha habido transmisión comunitaria o no ha habido transmisión comunitaria, qué es lo que pasa con los soldados, y, en fin, convivían, que sabemos que ya en los cuarteles ya no se duerme como se dormía antes, sino que los soldados viven en sus casas. El comedor quizás sea la parte más complicada de mantener distancia. Eso es, y luego es verdad que determinada formación que se recibe en aulas interiores y demás. Bueno, está por ver un poco por dónde acaba este brote, que bueno, somos unánimes un poco en contar que se trata de la sexta ola, o olita, o como la queramos llamar,
de los no vacunados. Solamente hay que ver un mapa de Europa, de las regiones de Europa, en el que se ven las regiones que más han vacunado, que precisamente son las del sur de Europa. En algo estaremos haciendo bien. Los que vivimos al sur de Europa, ya está bien de que nos castiguen tanto, ¿no? Y digamos que la incidencia va siendo inversamente proporcional al nivel de vacunación. Hungría, Polonia, donde apenas se han vacunado, tienen ahora mismo una pandemia absolutamente desbocada. Grandes partes de Alemania, con un porcentaje muy alto de negacionistas, están teniendo una incidencia también disparada. Reino Unido, porque tuvieron una estrategia de vacunación muy distinta a la que hemos tenido nosotros, también están teniendo una incidencia muy disparada, incluso en Francia. Pero luego, tanto en Portugal, como en el sur de España, como en Italia y demás, pues es algo más controlada. La media en la provincia todavía no ha superado los 100 casos, veremos a ver si la superamos hoy, pero eso significa que, según el nuevo semáforo COVID que no se ha aprobado, la incidencia sigue siendo muy baja y el riesgo de contagio sigue siendo muy bajo. Sobre todo por eso, por lo que hemos dicho al principio, sí. Porque aquí se ha vacunado el 90% de la gente que se tenía que vacunar o que se podía vacunar. Ahora, el problema está quizá los niños, que son los que también pues, desde la aula llevan las enfermedades también a las casas y demás, y en casos muy puntuales, con alto nivel de negacionismo, como ha ocurrido en la prisión. En la prisión sabemos que hay un porcentaje muy alto de internos que rechazaron la vacuna. Por determinadas cosas sabemos que desgraciadamente las cárceles están llenas de enfermos mentales, por ejemplo, y hay mucha gente que la rechazó y esa gente ha contagiado a otros que sí que estaban vacunados, que siempre hay que decirlo, pero que no han sufrido, digamos, los estragos de la enfermedad precisamente porque estaban vacunados. Insiste mucho los sanitarios en que es una crisis sanitaria, esta última ola, que ojalá fuera la última, que es más de números que de hospitales, es decir, es mucho más ruido que nueces. Tenemos una tasa de incidencia de la capital de 140 casos por 100.000, que no se veía desde mediados de agosto, cuando estábamos bajando, y ahora estamos subiendo. Y sin embargo hay 18 personas hospitalizadas y solamente 2 pacientes en la UCI. Y como siempre decimos, no son personas que estén vinculadas directísimamente con la COVID, sino con patologías previas que en prevención de que se compliquen acaban en el hospital. Es decir, que el brote de la prisión, donde según los sindicatos desde octubre ha habido 400 casos prácticamente, no genera ni un solo hospitalización, a pesar de que, como dice Alfonso, en la cárcel o en la prisión hay personas que no se quisieron vacunar o no se pudieron vacunar, personas además que hay presos de los ficheros de especial seguimiento, en fin, son personas complicadas de trato, pero no ha habido hospitalizado ninguno. Hubo una persona que falleció, es cierto, que falleció con COVID, pero no a consecuencia, parece, del COVID. Sí, no aparece, digamos, en las estadísticas que hace pública la Junta de Andalucía, no sé, que hay una revisión posterior epidemiológica de su caso. Pero sí, bueno, creo que hospitalizado sí que ha habido una persona, pero que ha tenido que ser atendida, pero por una crisis respiratoria, que era un no vacunado, pero que no se quedó ni ingresado. Por lo demás, es verdad que el brote de la prisión, solamente pues los 10 días de confinamiento, que en la prisión ya estás confinado, ¿no? Pero digamos que no puedes salir de tu celda y no puedes usar las zonas comunes, comedores, no puedes salir al patio, etcétera, ¿no? Pero más allá de eso es una incidencia leve. Aún así, es verdad que todas las autoridades nos llaman a la prudencia, está previéndose que pueda haber problemas en Europa con el tema de las Navidades, el movimiento de las Navidades. Nosotros recibimos muchísimos turistas de Centro Europa, y también es preocupante que todo esto ocurra. Y bueno, a ver un poco qué es lo que decide la Junta, pero estas medidas, que yo creo que no son pacíficas, lo de exigir pasaporte COVID para acceder a determinados sitios, ya estamos viendo en Austria lo que está pasando. Si tiene un nivel de gente negacionista muy alto, que precisamente no atendió las primeras medidas de confinamiento y demás, prohibirle el movimiento creo que va a ser muy complejo por muchísimas multas que se le pongan. Y ellos al menos tienen un aparato jurídico que sí que se los permite. Aquí en España ya hemos visto lo que ha ocurrido con el estado de alarma, 2 estados de alarma anulados por el Tribunal Constitucional. El escudo está claro de la vacuna y la Junta lo que quiere hacer es obligar o forzar a todo el mundo a que se vacune mediante este pasaporte COVID, lo que según explicó ayer el consejero Aguirre. No se puede legalmente obligar a nadie a vacunarse, nuestra legislación no lo permite, ni siquiera se le puede amenazar, como en otros países se amenaza con un despido, nuestra legislación no permite eso, pero sí permite restringir acceso a determinados espacios, sobre todo, por ejemplo, en los sanitarios, donde hay grandes concentraciones. Esa es la tendencia que están siguiendo las administraciones, las autonómicas, aunque hay cierta controversia entre quién tiene que imponerlo, si el Estado central
central, el gobierno central o las comunidades autónomas. En cualquier caso, parece que los tribunales superiores sí que van a aceptar esta vez, porque se ha puesto a disposición todo el mundo la vacuna. En la primera ocasión no había suero para todo el mundo, claro, decirte no entras porque no te puedes vacunar parece discriminatorio. Ahora ya parece que esa traba se ha suprimido. Bueno, está por ver, porque los jueces lo que te dicen, yo recuerdo un caso de la Junta de Andalucía que le preguntó a los jueces que qué medida tenían que aprobar para que ellos no se lo tumbaran. Y los jueces le contestaron que ellos no estaban asesorando al gobierno, que tomaran la medida que considerasen oportuno, que los jueces ya decidirían si estaba bien o estaba mal, pero que los jueces no podían ser el legislativo ni el ejecutivo. O sea, era como esta separación de poderes. Por tanto, yo creo que está por ver y depende también de cada sala. Veíamos lo que ocurría con los cierres perimetrales en verano, cuando de repente el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía Occidental le daba la razón a la Junta con unas medidas concretas y con las mismas medidas el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía Oriental se las tumbaba. O sea, eran la misma norma para los dos jueces, lo que pasa es que unos jueces lo veían bien y otros jueces lo veían mal. Ahí está un poco el equilibrio. Había una diferencia entre los dos municipios, uno de Granada y otro de Sevilla. Alguna diferencia había en cuanto a la capacidad de contagio, pero es verdad que como jurisprudencia te sirve las dos, la de que te dice que no se puede cerrar y la que te dice que sí que se puede. El texto era el mismo, en las dos salas, y una sala aprobó y otra sala tumbó. Por tanto, aquí hay una enorme inseguridad jurídica con todo lo que pueda ocurrir y es, digamos, una gatera por la que se cuelan todos los negacionistas. Bueno, hablando de tribunales, vamos a cambiar de tema ya. El diario ABC trae en la portadilla un asunto complicado. Titula Presunta estafa en el alumbrado público. Fiscalía ve indicios de delito en contratos municipales desde 2016, tras una denuncia de sobreprecios del concejal edil, David Dorado. También hay por otra información en la que habla de... Sí, profundiza en el tema de la Fiscalía. Por resumir muchísimo este asunto, un tema complicado, a partir del lío que se montó con las farolas de la Avenida de Libia, el concejal David Dorado pues, llevó a la Fiscalía una serie de episodios que él veía extraños, sobre todo por sobrecoste en cuanto a la adquisición de farolas. Ahora la Fiscalía ve indicios de presunta estafa y parece que se abre diligencia para averiguar si hay una especie de complot entre un funcionario, porque todos los proyectos los firma el mismo, un funcionario, la empresa que fabrica la farola, la empresa que comercializó con el ayuntamiento y pues, de ahí se salieron unos prejuicios de en torno a 400.000 euros, creo que habla de sobrecoste para el Ayuntamiento de Córdoba. Yo lo que no sé, Alfonso, cómo con tanto control como ayuntamiento, con tanta intervención, con tanta fiscalización, se cuela un sobrecoste de estas características durante 5 años, desde 2016, en la época de Isabel Ambrosio, hasta el 2020, en la época de Bellido, porque uno de los contratos que él ha llevado al juzgado lo había firmado él, el propio concejal Dorado, ¿no? Porque él entiende al ponerse mirar papeles que aquello no es normal, pero son 5 años colando facturas presuntamente infladas. Bueno, el tema de la fiscalización en el ayuntamiento da para un capítulo aparte, porque si hay algo de lo que siempre se ha quejado la Intervención General de Fondos del Ayuntamiento es de falta de recursos. Hay muy pocos funcionarios para revisar la enorme cantidad de facturas que maneja el Ayuntamiento de Córdoba. Y esto, presuntamente, demuestra que la política, para corromperse, presuntamente, hace falta la complicidad de los funcionarios. Si no, es imposible. Un político que quiera robar no puede robar si no tiene la complicidad de los trabajadores municipales. El caso, como cuentas, viene de la denuncia que ya tiene David Dorado en Fiscalía por los contratos menores en la Avenida de Libia. Él decidió hacerse una enmienda a la totalidad, incluso a su propia gestión, encargar una auditoría. La auditoría ha concluido que hay unos sobrecostes, porque se compraban unas farolas determinadas que solamente tenía un fabricante y que eso le ha provocado un perjuicio al ayuntamiento de $500.000 de euros. Y ahora la Fiscalía, pues, si ha abierto diligencias, entiendo que llamará a declarar a gente, entre ellos al propio David Dorado. O sea, él mismo, yo creo que se ha puesto en la picota, ¿no? Y entiendo también que si se piden responsabilidades del mandato anterior, lo que la oposición dirá es que el propio David Dorado también ha firmado los mismos contratos, tan mal enterados estaban unos como otros, etcétera. Bueno, creo que viene un poco la disputa un poco por aquí. Pero yo creo que está bien que se alumbren, valga la redundancia, este tipo de prácticas, este tipo de contratos que a veces provocan un perjuicio para
el dinero de todos, que es el del ayuntamiento, y a ver un poco en qué queda la investigación, pero parece que sí que está bastante avanzada y puede ser un caso, el que cuentan hoy los compañeros de ABC, que estemos hablando durante mucho tiempo en las próximas semanas. Sí, el asunto, como digo, viene de muy antiguo y ni siquiera la auditoría descarta que sea de aún más antiguo. Le han dado unos papeles y con esos papeles asegura que en los últimos 5 años ha habido aparentemente o presuntamente una factura inflada, unos sobreprecios en la adquisición de farolas, que además ni siquiera se han circunscrito a este asunto, el de las farolas, porque es el que toca. Pero ahora cabe la sospecha de que este tipo de prácticas se estén llevando en otros muchos ámbitos, ¿no? El Ayuntamiento de Córdoba trabaja con muchos proveedores, trabaja con muchos, y sobre todo lo que yo decía antes, hay personas, funcionarios, no estoy diciendo que sean culpables en principio, que tienen una capacidad de decisión muy grande a la hora de decir, pues mira, le voy a adjudicar a esta persona, a esta fábrica o a esta empresa este contrato. Porque cuando el funcionario eleva el informe técnico, luego no hay ningún político que lo revierta eso. Si dice el funcionario, esta es la oferta que me parece más correcta, esa es la que se suele hacer. Y al final, entre que no hay tiempo, no tengo capacidad, no tengo conocimiento, el funcionario sigue colando. Y de vez en cuando oímos funcionarios que, pues aquella persona que fue, porque suele ser bastante habitual. Por eso decía que hay una falta quizá de control sobre, más que el trabajo del político, que sí que está con la Intervención General de Cuentas, más o menos resuelta, pero que el trabajo funcionarial a veces, no sé si hay una jerarquía suficiente para controlar esto. No, es una falta de medios, como te digo, y luego aparte, no voy a decir que el político no sepa lo que firma, ni mucho menos, porque es su responsabilidad, pero hay políticos que es que no saben ni lo que están firmando. Yo creo que en el caso del propio David Dorado le decían, oye, mira, que este es el contrato que hay, que lo firme, y llegaban y se lo leía y lo firmaba. Eso no te exime de culpa ante un juez. De hecho, yo estoy harto de ir a juicio donde los políticos dicen, no, es que yo no sabía que estaba firmando. Bueno, pero es que usted tenía que haberse informado, porque su firma es vinculante, y sin su firma esto no podría haber salido adelante y por tanto lo tendría que haber hecho, ¿no? Sí. Y hay determinados funcionarios, no digo que este sea el caso, por supuesto, no en la administración local, sino en muchas administraciones, que se aprovechan, digamos, de la falta de diligencia o falta de olfato administrativo de los políticos cuando llegan a su cargo. Sí. Y vemos que le ponen para firma algunas cosas que luego acaba doliéndole la cabeza. Hay muy pocos políticos, y yo los conozco y los puedo contar con los dedos de la mano, que sí que se leen todo lo que van a firmar antes de firmarlo. Y tarda muchísimo en firmar, obviamente, porque es que todos los días tienen un cerro de cosas. También hay que tener en cuenta, sobre todo en los concejales de Ciudadanos, y no estoy ni culpándoles ni justificándoles, que son muy poquitos y que tienen muchos cargos. David Dorado es concejal de Medio Ambiente, es concejal de Infraestructura, es presidente de SADECO, Isabel Alba es concejal de Mujer, concejala de Turismo, concejala de Participación Ciudadana, que a veces es normal que no puedan leerse porque tienen que tener 4 o 5 portfolios, cada uno con su delegación correspondiente, y a firmar papeles, claro. Claro, pero también tienen muchísimos asesores que tienen que ver, tienen que ir filtrando, y tienen secretarios y secretarias, y tienen que ir diciéndole, oye, mira, esto puede ser complicado, o el propio concejal X, cuando ve que le llega a su mesa un asunto complicado, pues tiene que preguntar, oye, ¿y por qué le hemos adjudicado a la empresa de farolas y no hemos preguntado en más empresas de farolas en toda España? ¿Por qué tiene que ser este el mejor precio? Creo que también aquí hay un poco de echar balones fuera y de incapacidad. A ver cómo termina el asunto, pero como decía Alfonso, va a ser un asunto largo, seguro, será un asunto complicado. Probablemente el concejal será el primer llamado por el juez, no sé en qué calidad de qué. Y luego habrá muchas personas que pasen por el juzgado, o sea que el juez decide abrir diligencia, que en principio lo que hay es una recomendación de la Fiscalía para que se estudie este caso. Seguimos avanzando. Hay un par de referentes del diario El Día, decía yo antes una fotografía del rector de Coma Villamandos, porque ayer se presentó una jornada On Industry, el famoso 4.0, que se lo mete por todos lados. Abre un periódico y aparece 4.0 por todos lados. En este caso se va a reunir en Córdoba 150 firmas, unas 500 personas punteras en la transformación digital de la industria, que no deja de ser este 4.0. Hacer el tema de los robots, el tema de inteligencia artificial, el tema del Internet de las cosas, que tanto ahora parece que es tan necesario. Creo que Córdoba se quiere posicionar, no sé si vamos quizás muy atropelladamente, tiramos a todos los patos como en la feria a ver si alguno cae, porque me parece que quizás habría que redefinirnos un poquito, ¿no? Porque cada vez que pasa alguien con un 4.0 o te vende una plataforma de señalética digital o te vende una base logística o lo que sea, creo que pasamos demasiado por encima de este asunto.
Sí, yo creo que esta película ya la hemos visto porque ¿cuál era la 3.0? Se lo pregunto a la gente, a ver si alguien sabe cuál era la industria 3.0. La 2.0 supuestamente era la de Internet, la 3.0 las redes sociales, no lo sé, y la 4.0 ya la inteligencia artificial. En esto, por ejemplo, la vecina provincia de Málaga y Málaga capital nos lleva una ventaja de varios cuerpos, yo diría que de varias vueltas. Allí se va a instalar, por ejemplo, un centro de procesamiento de datos de Google, un instituto de ciberseguridad también de Google, y las grandes tecnológicas sí que están interesadas, pero las grandes de verdad, no este que pasa por la puerta y te dice, oye, que yo soy Industria 4.0. Una plataforma... Que me voy a instalar en Córdoba, ¿dónde? ¿En qué sitio? Es que creo que no hace falta pensar muchas cosas antes de lanzar estos titulares grandilocuentes, que está bien, porque todos sabemos que la industria del futuro va a ser esa. Sabemos que las profesiones del futuro van a ser pues, todas las relacionadas con las telecomunicaciones, programadores informáticos, gente que entienda y trabaje con la inteligencia artificial, pero lo que se echa de menos son más hechos y quizás sobran palabras. Una estrategia, quizás. Yo creo que vamos un poco así dando palos de ciego, y cualquier persona que llega da la sensación, que supongo que habrá también su filtro, que llega al ayuntamiento y le dice, tengo este proyecto 4.0, ven que lo presentamos, porque es casi a diario aparece un 4.0 por todos lados, hasta que llegue el 5.0 y todo esto se queda antiguo. Claro, y luego resulta que en el casco histórico de Córdoba la fibra óptica tiene muy complicado el desarrollo, que es una cosa fundamental. No sabemos muy bien el tema del 5G, si lo tenemos desarrollado o no lo tenemos desarrollado tanto como deberíamos en Córdoba. En el casco histórico no se pueden poner placas solares, que es como algo para el autoconsumo y para, digamos, estas industrias que van a generar tantísima electricidad. Sí que hay, y me consta, y es muy interesante porque se está haciendo además al margen de las instituciones. Hay un pequeño, no lo quiero llamar lobby porque no es lobby, pero sí que hay, ni hub tampoco, porque es que son cosas distintas. Pero sí que hay un grupo de gente en Córdoba trabajando en nuevas tecnologías y que lo están haciendo de manera bastante interesante. Casi siempre al margen de las instituciones. Por ejemplo, en Córdoba tenemos a una empresa, una de las mejores empresas de España, que compite de tú a tú en Silicon Valley con las grandes tecnológicas como Google, que es Genially. Están en la calle Claudio y Marcelo, en un edificio que nadie sabe que están allí siquiera, y hay una empresa cordobesa que está facturando millones de euros. Desde Córdoba y sin ningún tipo de ayuda municipal, ni de la Junta, ni del Gobierno, ni de nada. Son gente que tuvieron una idea y decidieron quedarse en Córdoba por comodidad. Y aparte de Genially, pues no sé, la gente de... ¿cómo se llama? Córdoba Belli, que están en El Brillante. Hay gente interesante haciendo cosas. El aula de informática de la universidad está haciendo cosas relacionadas con la inteligencia artificial, con el fact-checking. Están pasando cosas que no se están contando demasiado y yo creo que es bueno porque a veces ponemos el foco, queremos generar demasiadas expectativas, nos quedamos en un titular y cuando pase un año y veamos esta portada, digamos, bueno, ¿y de esto qué quedó? ¿Qué pasó? ¿No? Ya estaremos en el 6.0. Dijo ayer el alcalde, cuando se presentó esta jornada, también lo dijo Villamando, que en Córdoba hay muchas empresas que se dedican a la automatización de procesos industriales. Bueno, muchas no habrá. Es verdad que sí que se está dando el cambio y que ya entre el taller de la joyería, que estamos acostumbrados tenemos la imagen del platero en su casa con el martillito haciendo sortijas y zarcillos, como decimos nosotros, a los sistemas productivos actuales, donde hay mucha automatización, incluso a nivel Córdoba, con poquita industria, lamentablemente, sí que ha habido una evolución. Lo que no sé es si en la feria esta que trae el diario Córdoba a la portada, el futuro se acerca, no sé si se acerca igual para todo el mundo, no sé si tiene todo el mundo esa opción a trabajar en este tipo de automatizaciones, si la apuesta no va, como decía yo antes, vamos con la agroindustria por un lado, vamos con el turismo por el otro, con un ojo puesto en la base logística, pensando en lo que viene. Y no sé si tenemos un libro blanco de desarrollo, creo que vamos un poco eso que hablaba yo antes, ¿no? Hay empresas que están trabajando en eso, hay un parque tecnológico prácticamente cerrado, prácticamente inutilizado, y no hay una estrategia ni de la Junta, ni del Ayuntamiento, ni del Estado como para impulsar este tipo de iniciativas. No, pero yo te insisto, yo casi que prefiero que no, bueno, que no sean las instituciones. Pero en otros sitios sí se está apoyando, sí. Con lo cual ahí juega un poco de desventaja. Sí, en otros sitios se está apoyando y en otros sitios surge un poco porque, no surge solo, pero casi que solo, ¿no? Por ejemplo, Málaga tiene varias ventajas frente a Córdoba, incluso Sevilla, que es gente en grandes empresas que van buscando un clima muy benigno, que quieren tener un aeropuerto internacional muy cerca, facilidad de acceso al suelo, unos salarios no demasiado altos que se pagan en Málaga
y una universidad tecnológica muy potente. Todo eso lo tiene Málaga y no lo tiene Córdoba. Todas estas cosas, digamos, las tendríamos que haber tenido ya nosotros. Sí que tenemos AVE, el clima no nos lo podemos inventar como el que tiene Málaga, pero, por ejemplo, sí que tendríamos que haber potenciado muchísimo más el área tecnológica de la Universidad de Córdoba, y ese polo tecnológico, ese Rabanales 21, pues debería haber estado funcionando y no ser un desastre que está en concursos acreedores, donde es muy complicado comprar suelo y donde es difícil que cuajen determinados proyectos. Y sí que es verdad que esto, si hablas con estas empresas que te he citado antes, te lo confesarán, es muy complicado encontrar personas muy formadas para trabajar en este tipo de industria en Córdoba capital o en Córdoba provincia, porque las industrias se lo están forrando. Lo normal es que si de repente sale un gran ingeniero informático en Córdoba, que aquí va a cobrar, vamos a poner, una cifra que es alta, 40.000 euros al año, en Alemania le van a pagar 150.000. Y en el momento en el que destaque, se lo van a llevar a Alemania. Y en Córdoba, pues de repente, ya ese gran ingeniero que podría dar ese gran salto a la famosa industria 4.0 no existe. En Málaga probablemente le paguen 80 o 100. Y entre 150, 80, 100 y vivir en Málaga, pues muchos se quedan en Málaga y no se quedan en Córdoba. O sea, hay problemas estructurales que yo creo que tiene la ciudad, en los que sí que podría trabajar la administración, como tú bien dices, con una estrategia concreta de decir, oye, vamos a atacar estos problemas. ¿Por qué nuestra facultad genera grandes ingenieros y todos se acaban yendo? Pero yo me refería a eso, me refería más que tú seas quien impulse la estrategia de implantación, que vaya sembrando para que esto sea posible que se quede, porque me consta que en otras ciudades sí que se está haciendo. Hablando de salarios, publica hoy el diario Córdoba, en la portada, publica todo el mundo, la estadística de la agencia tributaria dice que el salario de los cordobeses es 15.547 euros de media, es el cuarto más bajo de España, solamente cobran menos que en Córdoba, en Jaén, en Huelva y en Badajoz. Bueno, somos todos vecinos, nos hemos juntado todos un rinconcito, nos han puesto a los que cobran menos. Curiosamente, en ese análisis, lo desglosa por sectores. En la entidad financiera y la aseguradora, en Córdoba, son los que más cobran, 35.000 euros, casi 36.000 euros al año. Y el que menos, el campo, 4.882 euros al año de sueldo. Entre medias, pues bueno, hay profesiones con mejores o peores. La media, les digo, 15.500 euros. Yo creo que hay que trabajar en ese sentido, es decir, mientras que Córdoba tenga esa capacidad, los cordobeses tengamos esa capacidad adquisitiva, la ciudad va estancada. Yo no digo que los empresarios tengan que pagar más, los empresarios pagan también según están de acuerdo a la legislación, también a su beneficio. Creo que ahí es donde estamos estancados y no puede ser que los 45.000 trabajadores del campo, que son muchos, pues ganen 4.800 euros. Evidentemente, si no, pues se puede avanzar en uno de los caminos. Sí, los jornaleros al final lo que acaban es, pues eso, los 3 meses de trabajo que hay en el campo y el resto cobran el PER, que es lo que no computa en esos ingresos, pero vamos, que será como el jornalero que más cobre al año cobra 10.000 euros y el resto pues se tiene que buscar la vida en la economía sumergida. El gran problema que tiene el sur de España con respecto al norte. Y luego además los hijos de esos jornaleros que van a la universidad, que es lo más triste de todo, y que acaban teniendo una buena formación, se tienen que buscar la vida afuera. No hay oportunidades en Córdoba, no sé ya si es porque no hay cultura empresarial en la ciudad, porque no hay ideas empresariales que puedan emplear a esa gente, porque el autoempleo también es complicado, no es fácil, o porque la propia ciudad te acaba expulsando, ¿no? Pero es muy triste que en el fondo estemos formando a tanta gente para que lo aprovechen en otras zonas de España, y que yo creo que es un poco el origen de esto, porque al final nos vamos a estancar. Sí, estos son datos provinciales, no de la ciudad, pero las 4 provincias que he citado son provincias muy agrícolas: Huelva, Jaén, Córdoba, y Huelva con el tema de la fresa, Jaén y Córdoba y Badajoz, provincias que dependen mucho del campo, y eso es lo que tumba la estadística. Si tienen curiosidad, las provincias donde más se cobra, en Madrid, como sospechábamos todos, que son 26.000 euros, 11.000 euros más en Madrid que en Córdoba, de media. Evidentemente el mismo trabajo, más parecido, pero de media cordobesa con la madrileña, 11.000 euros más, que una diferencia importante. Como allí están los ministerios, principalmente son los que disparan el gasto. Esta propuesta, que no llegará a ningún sitio y que por supuesto tendría toda la oposición de Ayuso, la más salvaje del mundo, de repartir la Administración General del Estado por provincias como Córdoba, solamente con que el gobierno decidiera, bueno, pues como Córdoba fue capital cultural de la antigüedad, etcétera, etcétera, nos vamos a llevar al Ministerio de Cultura, nos lo vamos a llevar a Córdoba.
creo que se vendrían no sé cuántos miles de funcionarios, pero se vendrían unos cuantos miles de funcionarios que dispararían el nivel de vida de la ciudad. Solamente con que se trasladase el Ministerio de Cultura aquí y que el Ministerio de Economía estuviese en Granada, en fin, estas cosas, ¿no? El Senado se fuese a Barcelona. Es verdad que a Madrid no le sentaría muy bien, pero que aquí haría un efecto tractor. De estos efectos tractores de que tanto se habla de la base logística, ocurriría también con eso. No va a pasar porque ya han aclarado que si acaso llega algún día a hacerse sería solamente con las instituciones que se crearan y con las otras no se tocan porque hay mucha resistencia a moverlo, y yo entiendo también que al que le toque, si vive en Madrid y te dice, mira, que tienes que irte ahora a Cuenca, ministerio de no sé cuánto, dirás, Cuenca, ¿dónde está Cuenca? Bueno, pero... ¿Dónde está Cuenca? Bueno, vamos a terminar, ya estamos fuera de hora. Dos referencias deportivas, el espeleño que ayer no pudo con el equipo de Fortuna, se llama, o no sé, algo así, con lo cual no entrará en el sorteo de la Copa del Rey, pero el Córdoba sí que va a entrar esta tarde a las 4, creo que es, se sortea el emparejamiento. Bueno, otro regalito para el Córdoba. Incluso ya hay quien está hablando en redes sociales que veremos a ver con quién nos toca, que podemos con cualquiera, hombre, a lo mejor no con uno de los equipos Champions, pero estos equipos que están en la zona media de la tabla, que no le importa la Copa del Rey para nada, que van a traer a Córdoba a un equipo de junior o de suplentes y que le dé igual ganar ahora que perder mañana, pero igual se supera otra, incluso una ronda. Bueno, ojalá, porque a la gente que le gusta el fútbol y que siga el Córdoba, en Córdoba le hace mucha falta este tipo de alegría. Estamos viendo como en segunda red, que es como una tercera división mezclada con segunda B, se está no llenando el Arcángel, pero está registrando muy buenas entradas porque el Córdoba lleva un ritmo de victoria impresionante. Creo que son 17 partidos sin perder, ¿no? Y bueno, hombre, yo no sé si de tú a un primera división, que creo que no, pero el fútbol, como diría el clásico, al final son 11 contra 11 y dura el partido 90 minutos. Y a veces puedes tener más suerte y pueden tener un mal día ese equipo de primera, y ya hemos visto a lo largo de la historia esos matas gigantes que acaban llegando a semifinales. El propio Córdoba creo que llegó en segunda división a unas semifinales. Le ganamos al Racing y a la Real Sociedad, creo recordar, seguidos. Y llegamos a cuarto, me parece que fue donde se llegó. Y hace un par de años también se ganaron un par de eliminatorias. O sea que es posible, por lo que te decía antes, porque hay equipos que no se juegan nada, como el Rey, que no la van a ganar, que les cuesta el dinero que le toque un partido, no sé, Las Palmas, o le toque un partido, y que vienen con los suplentes o con los juveniles. Y ya le pasó al Barcelona, le pasó al Madrid, que cayeron con equipos famosos, al Corconazo, aquel del Madrid. O sea que eso es posible, y el Córdoba es de esos matas gigantes, o podía ser un mata gigantes, porque lleva una línea muy interesante, y sobre todo porque parece que la grada empuja muchísimo. Sí, y aparte parece que el equipo tiene mucha confianza y le han cogido la medida y se entienden muy bien, y se ha creado como una especie de equipo que recibe muy pocos goles, ahí como muy rocosos, ¿no?, a la hora de defenderse, y bueno, es verdad que se lo pueden poner difícil a cualquiera. Bueno, pues lo iremos viendo. Este fin de semana, el sábado, juega el Córdoba contra el Villanovense. La semana que viene juega contra el Guijuelo, que es son dos equipos, bueno, de la categoría del Córdoba. Estén atentos a sus pantallas, y luego tendremos ese choque la primera semana de diciembre, creo, de Copa del Rey. Lo iremos contando. Alfonso, no hay tiempo para más. Gracias, como siempre, por tu visita. Muchas gracias a vosotros. Espero los jueves que viene, y ustedes les veo mañana para hacer la semana. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.